7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos, lo tenemos ya. Estamos saludando entonces con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Bienvenido, expresidente. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Espero que se encuentre muy bien, de salud. Acá tenemos una mañana bastante fría en Quito. Le quería comenzar esta entrevista pidiendo su criterio respecto a un escándalo que hay en la hermana Bolivia respecto al préstamo que habría hecho el presidente Lenín Moreno, su gobierno, de armamento no letal para reprimir las protestas en ese país que sacaron del poder a Evo Morales. Un préstamo, dicen, que no ha sido devuelto y por el que tampoco se ha realizado la respectiva cancelación. De acuerdo a expertos jurídicos consultados por este medio, eso ameritaría que el señor Moreno dé explicaciones al país, que la Contraloría intervenga y que se abran investigaciones incluso a nivel internacional por lesa humanidad en el caso de Bolivia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días, bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha, a la patria entera, a usted, Licenia, a Alexis. Escuchaba en los comentarios que el procurador ha ordenado el embargo de mis cuentas y de 8 más involucrados en el caso de soborno. Miren, los jóvenes que nos escuchan van a vivir más que uno y verán cómo en el futuro se reirán y dirán cómo es posible, como el asesinato de Alfaro, ¿no? Cuando le decían que había robado al país, que el ferrocarril era un elefante blanco, que todas las obras tenían sobreprecio. Nos vamos a preguntar cómo fue posible tanta calumnia, tanta infamia. Y es por el silencio, la complicidad activa de la prensa y el silencio de la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos y mayoría de periodistas honestos. Porque bastaría leer esa sentencia para ver lo ridícula que es. Un expresidente sentenciado, pero textualmente, ¿eh? Como autor mediato, por instigación y por medio de influjo psíquico. Y la prueba son $6.000 que presté de los propios fondos que nosotros poníamos para, se llamaba Fondo de Solidaridad de la Presidencia, $6.000 que pagué hasta el último centavo. Y nos han puesto placas de la infamia como en la Edad Media y tenemos un procurador bastante mala fe y con muy pocas luces puestos por Trujillo, como Celi, como Salazar, solo para perseguirnos. La pregunta es cómo se puede dar esto en un Estado de Derecho. Eso no va a aguantar. No. Verá que más temprano que tarde se va a derrumbar a nivel internacional, porque a nivel nacional todo está cooptado. Pero la pregunta es cómo pudieron suceder esas cosas, cosas tan atroces, tan evidentes. Ahí, con todo respeto, queridos compañeros, es clamorosa la necesidad de una prensa valiente que en verdad investigue, buscando la verdad, no buscando politiquería, buscando la verdad. Y verán cómo jamás hubieran sido posibles esos casos o se derrumbarían los casos que están en este momento en vigencia contra gente honesta, que lo único que hizo fue servir a su patria. Los corruptos siempre han sido ellos. Ellos son los que tienen cuentas en paraísos fiscales, empresas offshore. A nosotros han contratado hasta empresas para realizarnos de todo y jamás encontrarán nada, porque somos gente honesta. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero es indigna la pasividad, indigna cómo estas monstruosidades se pueden dar en un Estado de Derecho. Con respecto a su pregunta, es otra monstruosidad. Esto demuestra que hay coordinación entre estos regímenes totalmente represivos, en el caso de Yanín Áñez en Bolivia, con Moreno, acuérdense cómo aplastaron a la gente en octubre del 2019. Ahora resulta que está bien. Resulta que son el principal peligro, la insurgencia. Así lo ha dicho el comandante saliente de las Fuerzas Armadas y lo ha dicho el presidente Lasso. Imagínense si hubiera dicho algo parecido. Si cuando cerraban caminos, secuestraban policías y se iniciaba un juicio, era criminalizar la protesta social. Imagínense llamar insurgencia a la protesta de la gente, además, por la subida del precio de los combustibles que días antes habían jurado que no los iban a subir. Es decir, una protesta totalmente justificada. Y lo mismo contra Colombia, en Chile, cuando la gente protesta, ahora resulta que es insurgencia. Y está articulada esta gente. Esto me recuerda a los años 70, el Plan Cóndor. Ya presumíamos esto. Yo les dije, hay un Plan Cóndor 2, el lawfare, la persecución judicial de líderes progresistas no es casualidad, no hay casualidades en América Latina, detrás siempre está una embajada, detrás está la coordinación de estas élites nacionales que siempre nos han dominado, y aquí se verifica nuevamente cuando el gobierno de Moreno presta ayuda a la represión de la dictadura de Áñez, y yo he sido presidente. Ya es difícil, imagínense, a nosotros nos quieren hasta meter juicios penales, porque dicen que yo presté el avión presidencial para que hagas ministro cuando solo era de uso del presidente. Imagínense prestar granadas, bombas lacrimógenas. Las cuestiones de seguridad, las cuestiones de armamento, tienen mucho más requisitos, mucho más protocolos para poder utilizarlas. Y que este señor alegremente le ha prestado a Bolivia eso. Y para reprimir. Por supuesto que eso tiene que tener consecuencias judiciales, pero como Moreno ha sido títere de los medios de comunicación, de las élites del país, probablemente no pasa absolutamente nada. Porque el caso es extremadamente grave y comparen, jóvenes, comparen para que vean cómo los engañan.
Nosotros tenemos hasta juicios penales por haber prestado el avión presidencial a ministros para que hagan acciones en favor del país, pero dijo el Contralor que solo era para uso del presidente, vicepresidente y su esposa. Yo prefiero 10.000 veces que lo utilice un ministro que lo utilice mi esposa, el avión presidencial. Pero ahora se prestan granadas, bombas lacrimógenas a Bolivia y verán que muy probablemente, como Moreno es un títere de la oligarquía, no va a pasar absolutamente nada. Para hoy en la tarde se tiene previsto que Fausto Jarrín presente una denuncia en Fiscalía sobre este tema. Presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarle como siempre. Yo, sobre algo que usted daba en la respuesta a Licenia, quisiera que profundice además por lo que sucedió durante la semana anterior acá en Ecuador. Usted habla de un plan Cóndor 2, hay analistas internacionales también que están hablando sobre aquello, y a mí sí me dejó una profunda preocupación los discursos del presidente Lasso y también de quienes hoy están al frente de Fuerzas Armadas, quienes empiezan a hablar ya de grupos insurgentes, como que anticipándose a algo que podría pasar, y aquellas muestras de solidaridad con el presidente Duque, que está al frente de un gobierno que ha reprimido al pueblo colombiano y que tiene ya, en sus espaldas algunos muertos por la represión oficial en Colombia. Entonces yo sí quisiera que le empate esto que le cito ahora, presidente, lo que han dicho los militares y el presidente Lasso con respecto de este plan Cóndor 2, que se ve que está muy bien articulado, que incluso en Perú está tratando de bajarse unas elecciones, ¿no? Alexis, es gravísimo llamar insurgencia a la protesta social. Imagínense si hubiera dicho eso. Si, oiga, acuérdense los de Saraguro, ¿no? Que tuvimos que iniciarlo en un juicio, fueron presos, me parece, y criminalización de la protesta social, se había perseguido por gusto a los Saraguro. Y nunca publicaron que habían secuestrado a un policía, lo habían torturado, lo habían vestido de mujer, lo habían dejado inconsciente, y ahí es que pudo escapar el policía. Que pudo haber errores judiciales, pudo haber, pero había un crimen. No era la protesta, era el crimen. A esta señora Guadalupe Llori, que ahora la quieren poner como Madre Teresa de Calcuta. Acuérdense cómo incendiaban los pozos petroleros, no solo en mi gobierno, en el gobierno de Palacio, ¿no? Pero ahora resulta que se la persiguió, se le metió un juicio, se la encarceló por nada. Y este señor, a la protesta popular, el ex comandante, en ese momento comandante de las Fuerzas Armadas, y el nuevo presidente le llaman insurgencia. ¿Saben lo que significa eso en democracia? Eso sí es criminalización de la protesta social. Todos debemos estar contra la violencia, pero en el marco democrático la gente tiene el derecho a protestar, y en nuestra Constitución hablan del derecho a la resistencia, y a eso le están llamando insurgencia. Es decir, están diciendo, vamos a reprimirlos. Eso no es democrático, eso no es constitucional, eso no está acorde a los derechos humanos. Entonces, es terriblemente grave lo que ha dicho un general ahora en retiro, este señor, el comandante Lara creo que se llama, y el nuevo presidente que recién empieza, y empieza muy mal en ese sentido, el presidente Lasso. Con esos antecedentes, expresidente Correa, ¿qué posibilidad hay de que en la práctica ese ofrecimiento del Ecuador del encuentro se concrete, que exista la suficiente gobernabilidad? Porque al momento en que se están negando las razones por las que o las razones que motivaron la protesta de octubre, el momento que se da una versión absolutamente parcializada de esa lucha social de octubre, se está negando que existe ese otro sector del país que no está conforme con todas las cosas que han venido ocurriendo. Entonces, con ese discurso, ¿qué posibilidades hay de que en la práctica se lleve a cabo ese gobierno del encuentro? Hay cosa más grave, Licene. Pachacuti es aliado al gobierno. Pachacuti dirigió la protesta de octubre. Está traicionando a sus muertos, a sus reprimidos. Eso es una vergüenza lo que está haciendo Pachacuti. Ojalá las bases se den cuenta de que sus dirigentes hace rato van por otro lado. No todos. Siempre hay honrosas excepciones. Pero la gran mayoría son contemporizadores y se venden al poder de turno. Siempre ha pasado así en los últimos años. Conmigo, a mí no lograron someterme y por eso siempre estuvieron en contra los dirigentes. Porque el pueblo indígena, yo siempre gané en todos los territorios con mayoría indígena. En todo caso, que el acuerdo del encuentro, debemos entender el lenguaje de nuestra oligarquía. Mira, yo estoy viejo, ya no me ando por las ramas, por eso tal vez le caigo mal a algunos, pero ¿qué les voy a hacer? De mi experiencia siempre la verdad frontal, siempre y cuando enriquezca, ¿no? Porque la verdad para dañar tampoco es correcto. O sea, si un alumno no es bueno, no es buen alumno, no va a decir tú eres un bruto, es la verdad, así que no hay problema. No, señores, ahí estoy destruyendo a la persona. La verdad cuando enriquezca, cuando sea necesaria, ¿no? Y aquí es necesaria la verdad. Cuando nos hablan las élites del encuentro, es su encuentro. El encuentro en los clubes de lujo, en el Club de la Unión, en el Club Rotario, con sus vacunas, con sus prebendas. El resto no existe. Cuando nos hablan de libertad, es su libertad. Cuando nos hablan de derechos, son sus derechos.
Por ejemplo, alguien de la oligarquía va a aceptar que a sus hijos le paguen $120 mensuales. Pues eso es lo que ofrecían para el resto. Entonces ofrecen para los demás lo que nunca aceptarían para ellos mismos. Entonces, cuando hablan las élites, jóvenes queridos, deben entender que hablan para ellos mismos. Eso va más allá de ser bueno o malo. Yo creo, no necesariamente el señor Lazo va a ser un señor malo. Va más allá de eso, así lo formaron. Cree que el país, el mundo empieza y termina en sus argollas, en sus élites, en la gente de abolengo, y el resto no existe. Entonces, cada vez que hablen del Ecuador del encuentro, es su encuentro en el Club de la Unión, en el Club Rotario, en sus clubes de lujo, en sus colegios aristocráticos, en sus barrios exclusivos, etc. Cuando hablen de libertad, es la libertad para ellos, no para el resto. Cuando hablen de justicia, la justicia para ellos, no para el resto. Lastimosamente, así ha sido la historia de Latinoamérica. Y se los puedo comprobar, se los puedo decir con evidencia, porque es también mi campo de acción, el desarrollo económico, y tiene mucho que ver ese desarrollo con la clase de oligarquía que hemos tenido, y cómo esas oligarquías siempre han buscado solo su propio interés y creen que el mundo empieza y termina en sus argollas. El Ecuador del encuentro es su encuentro, no lo olvidemos. El Ecuador del encuentro a mí me está empezando a sonar un poco parecido al Ecuador del gran diálogo nacional que nos planteó Lenín Moreno, ¿no? Y ya vimos cómo terminó aquel diálogo. Yo le quería preguntar con respecto de, usted tiene una frase que suele repetirla siempre, que dice, los corruptos siempre fueron ellos. Y hoy vemos que el Ecuador tiene un contralor subrogante que está detenido por presunta delincuencia organizada. ¿Qué decir de Pablo Celi, presidente? Bueno, recuerde que no es cualquier contralor, fue ratificado por Trujillo. Eso demuestra lo que es Trujillo. Era brazo derecho de Moreno. Acuérdense que sirvió de secretario en las protestas de octubre para pactar precisamente con la CONAIE y salvarle el pellejo a Moreno, porque Moreno tenía que irse en ese momento. Estaba redactando el nuevo decreto en aquella reunión. La Constitución permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción política y social. Eso era octubre del 2019. No les importó, eran los muertos, los ojos vaciados de muchos ciudadanos y ciudadanas, la brutal represión. Había que mantener a su títere y para eso se prestó la CONAIE, Carlos Pérez Guartambel, Jaime Vargas, etc., ¿no? Y Celi tomando apuntes. Entonces no es cualquier contralor. El contralor de Trujillato, es el contralor de Moreno. Es una de las piezas claves de la persecución brutal, política contra gente honesta. Este es el tipo que ha llenado de auditorías con responsabilidad penal a mi gabinete. Hay gente que ha perdido su casa, su carro, porque como son honestos, no han robado, no tienen plata para defenderse. Tienen que vender hasta la casa de la familia por todas las acusaciones de este sinvergüenza, cuando siempre supimos, no es nada nuevo, siempre supimos que el sinvergüenza era él. Para empezar, dijeron que Celi era corrupto y que era mi contralor. Yo no conocía a Celi. Cuando recién llegué a la presidencia todavía había el sistema anterior de elección de contralor que consistía en que el Congreso en ese entonces presentaba una terna. El que encabezaba la terna era Poli. No conocía a los otros, a ninguno de ellos los conocía. Pero Poli había sido secretario de administración de Gutiérrez, etc. Entonces nombré al primero de la terna. Yo recién llegaba de presidencia, pueden revisar. Luego ganó todos los concursos porque era hasta contralor de la OEA, vicepresidente de la Asociación de Contralores Mundial, etc. Bueno, resulta que es un corrupto. El brazo derecho de Poli era Celi. Pero a Celi sí lo dejaron. ¿Por qué? Porque Celi se prestó para perseguir, no se engañen. Eso ha sido la historia del país los últimos 4 años. Que no importa que sea el peor gángster, el peor monstruo, el peor Al Capone, el peor Pinochet, que si es anticorreísta y nos va a perseguir, como Celi, como Salvador, el procurador, como Salazar la fiscal, como ciertos jueces corruptos, como el propio Saquicela, que se prestó a esa sentencia absurda, ridícula, el caso de soborno, bueno, los van a respaldar. El propio Moreno, a pesar de que son los mayores inútiles, los mayores corruptos, los van a respaldar con tal de que sean anticorreístas, con tal de que odien a Correa, con tal de que persigan a Correa. Y Celi es un caso más, tal vez los más representativos, porque este tipo hizo mucho daño, ¿no? Probablemente arruinándole la vida a mucha gente honesta, a la cual le puso auditorías con responsabilidad penal. Algunos tuvieron que sufrir cárcel por eso, otros han tenido que vender la casa, el carro, perder los bienes de su familia para poder defenderse porque son gente honesta, por culpa de este sinvergüenza que lleva ya ni sé cuántos días preso, con testimonios de su propio sobrino, con cuentas en Estados Unidos, con pruebas más que evidentes, pero todavía sigue siendo contralor. Imagínense la diferencia de trato. Imagínense lo que hicieron a Jorge Glass.
cuando lo acusó de Odebrecht y ni siquiera acusaron a Odebrecht. Pero apenas pues cumplió los 90 días de estar preso, afuera, ¿no? Este señor pide vacaciones, pide permiso y lo siguen manteniendo como contralor. Es claramente un síntoma de lo que ha pasado en el país. Una anomia total, una descomposición total y los peores en puestos claves, los más sinvergüenzas, con tal de que persigan a Correa y a los correístas. Expresidente Correa, en la Asamblea Nacional hay voces desde la bancada de UNES que piden la comparecencia del procurador Íñigo Salvador para que explique cuál fue la defensa que realizó en el caso Perenco. Él, de su lado, ha respondido que va a ejercer las acciones de repetición y, para variar, en esas acciones de repetición pues lo involucran a usted. ¿Cuál es su opinión respecto al desenlace del caso Perenco y a la reacción que ha tenido el señor procurador del Estado, que además va a tener que realizar la defensa en el caso también de Diario El Universo, porque este tema llega hoy a conocimiento o análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué defensa va a realizar del Estado? Si por tratar de hacernos daño a nosotros, verá que le va a dar la razón al Universo, que no la tiene, para eliminar el correísmo, hacerle daño a Correa. Lo mismo en el caso Perenco. La defensa del país fue menos que pobre con este procurador, que además no tiene las capacidades para ser procurador. O sea, todos los tipos que nombró Trujillo, su única característica, vea a la propia fiscal, vea al contralor, vea a la presidenta del Consejo de Judicatura, tiene un nivel bajísimo. Su única característica va a ser odiar a Correa y prestarse a perseguir a Correa. Pero en todo caso, por hombre no sabe lo que habla, ¿no? ¿Qué repetición? Si nosotros lo que hemos hecho es defender los intereses del Estado. Incluso con esa pérdida, que la pérdida del juicio fue en el 2016, no se habían cuantificado los daños y recién se cuantificaron hace pocos días, el 28 de mayo, ¿no? Pero nosotros ya sabíamos que se había perdido ese juicio por estos malhadados tribunales de protección recíproca de inversiones que son un desastre para nuestros países, tienen muchas críticas a nivel mundial, pero esta gente no critica los tratados, sino que critica a los que defendimos el interés del país. Pero en todo caso, ¿de dónde viene el caso Perenco? Cuando se firman esos contratos de participación petrolera, que era un asalto para el país, el petróleo estaba a 16, 18 dólares el barril en los años 90, y se dice denle 5 o 6 dólares al Estado como caridad, y el Estado ni siquiera podía entrar en esos campos. Sube el precio del petróleo a 60, 70 dólares y nos seguían dando pues 5 o 6 dólares por barril. El gobierno de Palacio, ni siquiera mi gobierno, es un gobierno muy interesante, corto pero muy interesante, el gobierno de Palacio, emite la ley con aprobación unánime en el Congreso, ley 42, para decir, señores, de los excedentes, 50% para el Estado. Es decir, en los contratos que se habían firmado con los precios vigentes en ese momento, 16, 18 dólares, ya estaba una ganancia normal para la compañía. Con el incremento de precios, la ganancia es extraordinaria, el petróleo es nuestro. El presidente Palacio dice, no, al menos 50% para nosotros de esas ganancias extraordinarias, más allá de las ganancias normales que ya estamos teniendo las compañías. Nosotros llegamos al gobierno y decimos, ¿por qué? Estas ganancias extraordinarias deben ser para el dueño del recurso. Ellos ya tienen su rentabilidad razonable. Y yo, utilizando esa ley, decreto que el 99% de las ganancias sean nuestras y 1% de las compañías para obligarlas a negociar. La negociación fue un éxito rotundo, sirve de ejemplo al mundo entero. Pasamos a los contratos de participación al contrato de prestación de servicios, donde ahora es al revés, ¿no? La compañía recibe un pago por sus servicios, por petróleo, cubriendo los costos de una razonable utilidad, digamos 15 dólares por barril. Así el barril cueste 20, 50 o 200 dólares y todo el resto es para el dueño de recursos que somos nosotros. Gracias a eso tuvimos ingentes cantidades de ingresos petroleros. Entonces aquí palo porque va, palo porque no boga. No, Correa fue suertudo y tuvo mucho ingreso petrolero. Y ahora Correa, ¿por qué renegoció los contratos? Pónganse de acuerdo. En todo caso, fue un éxito, pero hubo 3 o 4 petroleras que no quisieron renegociar los contratos y se fueron. En el caso de Burlington y Perenco, los campos 7 y 21 los fueron dejando botados, los campos. El Estado se tuvo que hacer cargo de esos campos, no tenían la razón, ellos deberían ser los demandados, pero esos tribunales siempre están a favor de las compañías, no de los estados. Pero en todo caso, con esos campos pueden sacar cuenta. Hemos obtenido más de 1.000 millones de dólares y estamos pagando menos de 400. Un gran negocio para el Estado, no tenía que ser así, teníamos que ganarle los juicios. Pero incluso perdiendo los juicios, es mucho más lo que hemos ganado que lo que hemos perdido. Los que deberían estar juzgados son los que firmaron esos contratos tan perjudiciales para el país y los que en cambio patrióticamente recuperamos el petróleo para el país, ahora somos perseguidos por mediocres como el procurador. Ese es el país que nos han dejado, jóvenes, a rebelarse,
¿no? Sí, acaban de ganar unas elecciones con la ayuda de la prensa. Pronto vendrán otras elecciones. A rebelarnos y con el voto, recuperar el país, porque el país realmente se nos está destrozando, diluyendo, descomponiendo, véanlo todo, el registro civil hasta la educación, pasando por la salud, pasando con la responsabilidad que deben tener las autoridades del Estado para defender los intereses del Estado. En el caso del procurador, defiende los intereses de la petrolera. A la vuelta de la esquina están las elecciones seccionales, pero antes, expresidente, está la Convención Nacional de Fuerza Compromiso Social de la Revolución Ciudadana. Tengo entendido que está convocada para los primeros días de agosto. Andrés Arauz ha dado, digamos, un paso al costado en la presidencia del movimiento. ¿Qué es lo que va a pasar entonces y cómo usted cree que se va a reconfigurar el movimiento que lideran ustedes de cara a los procesos electorales que se vienen y de cara también a lo que será el rol de su bancada como fuerza opositora en la Asamblea? Mire, al correísmo se lo trató de destruir. Le llamo correísmo porque ellos utilizan ese nombre que a mí no me gusta. Pero bueno, ya se viralizó, como se utiliza ahora ese término, viralizó, el nombre correísta. Pero nos robaron hasta el partido político. Nosotros participamos en las elecciones del 2019 y las ganamos con un partido prestado, Compromiso Social, 2 semanas antes de las elecciones. En el 2021, en el 2020, para la elección del 2021, tuvimos que registrar las candidaturas con Centro Democrático Listas 1, porque eliminaron Compromiso Social Lista 5. Después lo devolvieron, cuando ya era muy tarde. Entonces hemos tenido que andar de partido en partido. Felizmente ya controlamos Compromiso Social Lista 5, ya no es un partido prestado, es nuestro partido. El presidente era Andrés, él ha ido a México a continuar sus estudios de doctorado, tiene incluso un problema medio serio de salud de su esposa, entonces ha tenido que irse a México y ha tenido que alejarse por el momento de la dirigencia y ha presentado su renuncia. En la convención se elegirán las nuevas autoridades del movimiento a reemplazarlo a Andrés. Victoria Sintonio salió electa asambleísta, nuestra secretaria ejecutiva. Les creemos también que es prudente tener una secretaria ejecutiva o secretario que no sea asambleísta. Y se buscará renovar muchas cosas, la línea gráfica, incluso el propio nombre del partido, ¿no? Porque ya lo controlamos, ya podemos cambiar todo. Entonces ya vamos a ir más fortalecidos a las elecciones del 2023. Recuerden que hemos participado en las últimas elecciones, incluso con partido prestado, y aún así somos de lejos la principal fuerza política del país. ¿Y qué van a hacer, expresidente Correa, para evitar que la bancada de UNES se desgrane, como ha pasado, por ejemplo, en el tema del Partido Social Cristiano, del mismo Pachacuti, y últimamente también la bancada de UNES sufrió una baja de uno de sus legisladores? ¿Qué van a hacer para que esto no ocurra, para que los legisladores que integran esta bancada se mantengan firmes en sus principios y en sus proyectos? Bueno, eso ya no es una pregunta técnica, política, es de quiromancia o de astrología. No podemos adivinar el futuro, no podemos adivinar lo que piensa la gente. Sí les puedo decir que la inmensa mayoría de nuestros compañeros de bloque es gente muy consecuente, de convicciones, no así el señor que se fue, que es Francisco León, exalcalde de Salitre, que incluso pues era de centro democrático, pero tuvo un apoyo para participar, cuidado, pero participó en tercer lugar por el distrito 4 de Guayas y casi nadie quería aceptar ese puesto, porque de una candidatura es costoso, es renunciar a su trabajo en el sector público, es desembolsar recursos para poder hacer campaña. Nadie quería eso. Este señor tenía, porque en un tercer lugar es muy difícil de obtener, este señor tenía esta imprenta propia, entonces salió de ese tercer lugar y salió electo. Pero yo sí sabía que desde el momento en que no ganamos las elecciones, ya era cuenta regresiva, ¿no? Este señor no iba a seguir con nosotros porque se lo ve que no es una persona de convicciones, ¿no? Tenía otras lógicas, pero insisto, esa fue la historia de por qué participó con nosotros en el tercer puesto. Pero eso no significa que se está desgranando el bloque de UNES, somos el bloque de hecho de lejos, de muy lejos, el más numeroso, y solo hemos tenido una deserción, todos los demás bloques con mucho menos elementos han tenido una o más deserciones. Entonces creo que no hay mayor problema en el bloque de UNES, la gran mayoría de nuestros compañeros son compañeros de convicción, son compañeros leales, son compañeros comprometidos. No así Francisco León, Francisco León sabíamos cómo era. Usted decía que en la convención de agosto se van a elegir nuevas autoridades del movimiento. ¿Quiénes podrían ser? ¿Cuáles son los nombres que, digamos, a usted le hacen pensar que serían los indicados para estar al frente del movimiento en un momento político complejo, ¿no? Lasso es presidente, vemos cuáles son sus discursos políticos confrontativos y se vienen las seccionales y demás. ¿Quiénes serían esos cuadros, presidente? Bueno, siempre son momentos duros en el país, ¿no?
llevamos 200 años en su desarrollo. Y cuando viene un gobierno distinto como el nuestro, cada nación, el gobierno de Alfaro, igualito que con Alfaro, vienen los medios de comunicación a decir que hay sobreprecio en todos lados, que se está robando todas las cosas, elefantes blancos, que antes éramos Suiza y ahora es que tenemos los problemas, y sobre todo entre los jóvenes. Mire que el Lazo nos gana entre los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes no conocieron el Ecuador del pasado, se dejan impresionar por esas cosas, que antes podían estudiar lo que les daba la gana, donde les daba la gana, y la calidad de nuestra universidad era mejor que la de Inglaterra, la de Estados Unidos. Eso le hacen creer a los jóvenes. Entonces, y lamentablemente no hay un periodismo, ustedes son grandes periodistas, pero no hay esa masa crítica de periodismo que pueda rebatir, que pueda confrontar a esos medios hegemónicos. Entonces, siempre han sido, siempre, son momentos críticos en el país y todos nuestros políticos son los más sabidos de todos, los más astutos, ¿no? Que un Gustavo Larrea que vive ahí siniestramente manipulando las cosas, un Ayala Mora, eternamente en la política, un Osvaldo Hurtado, y son tan listos que seguimos en su desarrollo, porque la calidad de nuestros políticos se debe medir por cuánto progresamos para superar su desarrollo. Empezamos nuestra vida republicana prácticamente al mismo tiempo que Estados Unidos. Ellos son el país más exitoso de la historia y nosotros seguimos en su desarrollo. Al sur del Río Bravo, toda América Latina sigue en su desarrollo. Eso es lo que nos tenemos que cuestionar los políticos latinoamericanos. Y esa es la medida de nuestro éxito. Y esa fue la medida del éxito de mi gobierno. Cómo aumentamos ingresos por habitante, cómo el Banco Mundial nos reclasificó de un país de renta baja a renta media, cómo Naciones Unidas nos reclasificó de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, cómo era, de acuerdo con la UNESCO éramos el país que más avanzamos en sistema educativo, cómo era, pusimos al país en el segundo lugar en seguridad a nivel continental, cómo nuestras políticas públicas de salud, educación, etcétera, servían de ejemplo para la región. Así se debe medir el éxito de un político. No, sus artimañas, lo sabido que y te gané en el corto plazo, yo tuve tantos puestitos en asamblea, yo tuve esta presidencia de comisión. 200 años no hemos pasado en eso. ¿Acaso ya no es suficiente? Entonces, siempre han sido momentos críticos. Sin embargo, pues no hemos pensado realmente en nombres. Tenemos valiosos nombres, valiosos dirigentes, pero hay que hacer una adecuada combinación entre gente ya fogueada y figuras nuevas. Siempre nos gusta impulsar figuras nuevas, pero por ejemplo, entre los dirigentes ya tradicionales, si cabe el término, está una Marcela Guiñaga, ¿no? Que acaba de dejar el puesto de asambleísta, es una extraordinaria compañera, pero como le decía, pues todavía no hemos hablado al respecto, recién estamos organizando la convención, porque de acuerdo al estatuto hay que convocarla con 90 días de anticipación. Va a ser a mediados de agosto en Montecristi y Manabí. Expresidente Correa, ustedes van a insistir en la conformación de esta comisión de la verdad que usted había señalado antes, tomando en cuenta criterios, por ejemplo, como de las autoridades de la Asamblea que dicen que debe haber una comisión de la verdad, pero para investigar lo que ellos califican como persecución que se ejerció durante su gobierno, pero no lo que ha ocurrido desde ese entonces hasta la fecha. ¿Cómo van a hacer para que se conforme esta comisión de la verdad? ¿Y por qué la condicionan así? Que investiguen todo, que investiguen si mi gobierno hubo la persecución sistemática que se inventan. O sea, cualquier infracción de tránsito que tenía un opositor era perseguido por Correa. Que investiguen pues si en mi gobierno hubo tolerancia a la corrupción. Entonces resulta que los helicópteros Drup los compramos a propósito con desperfectos y sobreprecio. Incluso por eso se asesinó un general de la República, porque somos tan corruptos que queríamos comprar con sobreprecio esos helicópteros en mal estado. Y resulta que en el helicóptero viajaba yo, viajaba mi familia. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero esa tontería, mucha gente por el odio se cree, o por la falta de pensamiento crítico. Y sin pensamiento crítico no tendremos democracia, no tendremos desarrollo. Entonces que investiguen lo que sea, pero que investiguen también pues, los años de Moreno. ¿Por qué se oponen a eso? ¿Quién le tiene miedo a la verdad? Solo los culpables. Resulta que nosotros somos los corruptos, los sentenciados, los acusados, y somos los que queremos la Comisión de la Verdad, y los otros por todos los medios tratan de buscar pretextos para que no se investigue la verdad. Que cumpla el presidente Lasso su ofrecimiento de campaña y que haga una comisión de la verdad con Naciones Unidas y que investigue el caso de Brecht, el caso Soborno, si se puede dar procesos así en un país con Estado de Derecho, que investigue quiénes son los que tienen cuentas secretas en paraísos fiscales, que investigue quiénes tienen empresas offshore, porque ¿quién es corrupto para enriquecer a Odebrecht, enriquecer a los chinos? Es para enriquecerse uno. Entonces que investigue pues quiénes son los que tienen riquezas ocultas y quiénes somos los de manos limpias. ¿Por qué le tienen miedo a la verdad? Y fue una promesa de campaña de Lasso. Tiene que cumplir esa Comisión de la Verdad de Naciones Unidas y que investiguen todo lo que quieran.
Presidente, la bancada de UNES, yo le mencionaba hace un momento que es la más numerosa, la primera fuerza política en la Asamblea, va a jugar el rol de oposición, más allá todavía después de lo que sucedió con ese fallido acuerdo previo al 14 de mayo. ¿Cuál es, digamos, el rol que va a desempeñar la bancada de la Revolución Ciudadana? Déjeme completar la reflexión anterior, porque demasiado tiempo, no sé qué nos pasó con la conciencia nacional, con el corazón nacional, cómo hemos podido tragarnos ciertas piedras de molino. Usted sabe que en mi gobierno se reemplazó la flota supersónica, se compraron aviones subsónicos, se me fue el nombre, los brasileños, ¿cómo se llamaban? Los Super Tucano. ¿Ya? Se compraron fragatas, se repotenciaron los submarinos, se compraron helicópteros ligeros, medianos, pesados o grandes, se compraron transporte terrestre para la fuerza terrestre. Pero ahí le van a decir que compraron los DRUF también y resultaron malos. Aviones no tripulados. Y resulta que los helicópteros medianos, comprados por la propia FAE, porque además uno no los elige un comité técnico de la FAE, salieron malos, entonces todos somos unos corruptos. ¿Hasta cuándo eso? ¿Saben el daño que le están haciendo al país? Como con Perenco. ¿Quién se va a atrever a renegociar contratos petroleros para que venga un procurador desubicado, odiador, mediocre, a quererlos perseguir a los que han renegociado y defendido los intereses del país, no a los que pusieron esos contratos totalmente inconvenientes? ¿Quién va a querer entonces repotenciar las Fuerzas Armadas, hacer proyectos de largo plazo claves para el desarrollo como la refinería? Yo soy experto en eso. Usted sabe que Corea tiene las 3 más grandes refinerías del petróleo del mundo. Corea, que después de la guerra de Corea, que finalizó en 1953, era tan pobre, tenía menos de la mitad de su per cápita, tan pobre que nosotros le mandamos barcos con arroz, ayudando a los coreanos. Hoy son un país desarrollado. Pero en el 64 construyeron su primera refinería, Ulsan, que ahora es la refinería la tercera más grande del mundo y tiene 3 de las 10 refinerías más grandes del mundo. Puede procesar más de 2 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Y sabe cuánto petróleo tiene Corea, Alexis? ¿Sabe cuánto petróleo tiene? No tiene una sola gota de petróleo. Pero son esos proyectos estratégicos que se llaman industrias industrializantes, porque también es petroquímica lo que tienen, que sacan a un país de su desarrollo. Nosotros llevamos 40 años de exportación de petróleo y todavía importamos combustible, porque solo refinamos 60% del crudo que producimos. Y me vienen a decir que refinería del Pacífico no es necesaria. Y como es un proyecto de largo plazo, que le toca continuar a los siguientes gobiernos, lo paran y ni siquiera son responsables ellos por su negligencia, sino que son responsables de lo que quisieron hacer la refinería. Estamos locos. Entendemos que así estamos destrozando al país. Y de ahí continúo con la respuesta a su pregunta. Nosotros siempre haremos una oposición constructiva, eso es democracia. No estamos de acuerdo con la política del señor Lasso. Yo creo que el neoliberalismo no nos va a sacar de esta crisis, nos va a hundir más en la crisis. Si nos ayudara a salir de la crisis fuera neoliberal, porque mi objetivo es ayudar a la gente, servir a mi pueblo, no satisfacer mis fundaciones intelectuales o ideológicas. Pero entiendo muy bien que con el neoliberalismo, como siempre ha ocurrido, no vamos a salir de la crisis. Pero engañados o no, el 52% de la gente votó por ese proyecto. Respetamos esa decisión que no compartimos, pero tenemos que representar también ese 48% que no votó por ese proyecto y haremos una oposición constructiva tratando de informar a la gente y oponiéndonos en la Asamblea a lo que tengamos que oponernos. Expresidente Correa, ¿usted cree que la persecución en su contra y en contra de todos quienes han trabajado de una u otra forma para su gobierno va a terminar? Le pregunto esto porque la Comisión de Fiscalización ha anunciado que va a investigar 57 casos por sospecha de presunta corrupción y va a comenzar nada más y nada menos por el caso Coca-Cola Sinclair. Y de estos 57 casos, la gran mayoría están relacionados con obras realizadas durante su gestión. El titular de esta comisión legislativa, al parecer, considera que solo durante sus años de administración han ocurrido este tipo de situaciones de casos con aparente corrupción. ¿Usted cree que va a terminar la persecución en su contra y en contra de sus pero usted lo está diciendo, no va a terminar. El presidente Lasso lava las manos, mira hacia otro lado. Sigue esta fiscal Diana Salazar, que debería estar presa. Vean el caso Soborno, el fraude procesal, pero está probado. Entren, jóvenes que me están escuchando, entren, comprueben. Justiciaamarrada.org, donde se ve el intercambio del juez León, presidente del tribunal, con la fiscalía preparando la sentencia. Fraude procesal más grave que Lavallato. Debería estar preso el juez León y la fiscal. No pasa absolutamente nada. Miren cómo la fiscal Salazar no ha investigado más de 2 años y medio la cuenta InInvestment en Panamá de Moreno.
¿Por qué? Porque fue puesta ahí para proteger a Moreno y perseguirnos a nosotros. Entonces, mientras continúe esa gente en esos puestos claves, es obvio que no va a parar la persecución. Y en el caso de la Comisión de Fiscalización, eso es lo que queremos ecuatorianos. Un payaso como Villavicencio, lo sé si Villavicencio es el presidente de la República. Entonces, por eso va a ser el más grande show con la lucha anticorrupción, con la politiquería. Es un pseudo periodista que se graduó en una universidad cooperativa de Colombia cerrada por falta de calidad académica. En verdad era sindicalista de Petroecuador, donde entró 2 veces y 2 veces salió y cobró indemnización. Eso es corrupción. Que ha dicho claramente que sus investigaciones, entre comillas, se las financian empresarios, le hacen los Isaías, pero además, él no investiga nada. Por ejemplo, el caso de sobornos, Arroz Verde, acuérdense que empezó como Arroz Verde, todo eso se lo pasó a inteligencia del Estado, que fue la que hackeó computadoras, alteró los archivos y preparó este muñeco llamado caso soborno. Fíjense cuántas veces ha mentido cuando dijo que me iba a comprar una casa en efectivo de $280,000. Ese tipejo es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Y como usted ha dicho, Licenia, entonces quiere investigar todo y dañar al país por sus aventuras políticas. Porque atentar contra Coca-Cola Sinclair, la mayor inversión de la historia, es que tiene fisura, tiene falla. ¿Qué proyecto de esa magnitud tiene falla? Pero acuérdense, cuando yo llegué al gobierno y se nos dañó, inauguré San Francisco, que empezó el gobierno de Gutiérrez, y se dañó San Francisco. Es que yo empecé a perseguir a Gutiérrez o perseguí a Brecht para que arregle la San Francisco. Acuérdense cuando perdimos el caso Occidental en mi gobierno y tuve que pagar $1.000 millones. ¿Acaso perseguí a Palacio o pagamos defendiendo los intereses del país esos $1.000 millones, pero operamos el campo de Occidental, sacamos 3-4 veces más de lo que tuvimos que pagarle? Entonces estamos para solucionar problemas. Esta gente odiadora, mediocre, no tiene otra forma de hacer política, viene para hacer el escándalo, el show. Que investiguen lo que les dé la gana, pero que investiguen con seriedad y verán que los corruptos siempre fueron ellos. Revise, investigue, invite algún día a algún técnico honesto y antiguo en energía, en electricidad. ¿Cuántas veces se asentó Paute? ¿Cuántas reparaciones tuvieron que hacer a Paute? De ahí no era escándalo. Como es Correa, entonces es una tremenda obra como Coca-Cola Sinclair. Si tiene una falla, corrupción, no sirve para nada y le están haciendo daño al país. Porque sin esos proyectos estratégicos jamás superaremos el subdesarrollo. ¿Y quién se va a atrever a hacer esos proyectos estratégicos si el que se arriesga es el que pasa como corrupto, es perseguido, etcétera? Están haciendo un daño al país. Ya paremos esa forma tan corrupta, tan mediocre de hacer política. Estamos ya cerrando la entrevista, se nos acaba el tiempo, además sabemos que usted tiene otro compromiso con otro medio de comunicación. En un minuto, sé que va a ser bien difícil, pero en un minuto, una reflexión suya. Un minuto, explica la teoría de la relatividad. Más o menos así va, más o menos así va. La propuesta de Biden y del G7, expresidente, de controlar a los paraísos fiscales, ¿no? A través de este impuesto de sociedades global del 15%, para de alguna forma también controlar la competencia desleal. ¿Qué opinión le merece? No defendían los paraísos fiscales. Muchos colaboradores cercanos de Lazo, ahí tenemos los tips, defendiendo los paraísos fiscales, diciendo que es una forma legal, ética, de eludir la explotación de los estados que quieren cobrarles impuestos. Ahora resulta que los países más desarrollados, el propio Biden, dicen, no, si hay un problema con los paraísos fiscales. Yo iría mucho más lejos. Hay que acabar con los paraísos fiscales. Así como sancionan los países que no controlan adecuadamente la droga, que no controlan adecuadamente los derechos de propiedad intelectual, ¿por qué no sancionan a los países que tienen paraísos fiscales? ¿Sabe por qué? Porque son ellos mismos. Nevada es un paraíso fiscal, Florida es un paraíso fiscal, Delaware es un paraíso fiscal. Todos los paraísos fiscales del Caribe son parte del Commonwealth. El jefe de Estado de la reina de Gran Bretaña, del Reino Unido. Entonces son ellos mismos. Pero yo iría más al fondo. Debemos acabar con esos paraísos fiscales que todo el mundo sabe que es guarida de capitales mal habidos y que llevan capitales allá no para buscar transparencia, sino para ocultar la fuente ilegítima de esos capitales, no pagar impuestos, evadir, engañar, etc. Ahí está la fuente de la corrupción. Acá persiguen a la pobre gente, ¿no? ¿Por qué no persiguen los paraísos fiscales si el caso de Brecht no se hubiera podido dar sin los paraísos fiscales? Es la gran hipocresía a nivel mundial, la doble moral. ¿Queremos realmente luchar contra la corrupción? No es que pongan impuestos. Acabemos con los paraísos fiscales. Queremos agradecerle, economista Rafael Correa, por su tiempo, por el diálogo que nos ha permitido mantener esta mañana al expresidente de la República, Rafael Correa, que ha estado con nosotros. Un excelente día, expresidente. Muy gentil, gracias. Muchísimas gracias. Un inmenso abrazo a Quito, Pichincha y a la patria entera. Dios los bendiga. Cuídense.
Lo propio, muchas gracias. 8:14 en Punto Noticias, una brevísima pausa para ponerles en contexto. Regresamos enseguida con el doctor Jorge Luis Ortega. No se vayan.